¿Por qué? Yo creo que lo que Dios nos da es espiritual. Entonces, la forma de ejercer la administración no es como me enseñaron en la facultad, sino como me enseña la Biblia. Entonces llegué a estar como Pablo, o sea, lo que estudié fue inútil, pero sí me sirve para tener el enfoque que tiene el mundo, pero tengo que entender que la palabra de Dios tiene otro fundamento. Y una cosa que quiero introducir es esto. Vamos al Edén, o sea, para ubicarnos a dónde tenemos que estar, vamos al Edén. Dios crea todo, crea al hombre y lo pone para que domine y sojuzgue la creación. Después vamos a leer el Salmo 8, que tiene una visión de David, de cómo Dios pone al hombre por encima de todo. Génesis mismo nos dice que el pecado rompe la comunión que el hombre tenía con Dios y queda inhábil para administrar eso. Y la misma palabra de Dios nos enseña que Jesucristo vino y restauró la comunicación con el Padre. Cuando restaura la comunicación con el Padre, el hombre puede volver a estar en el lugar que Dios había pensado originalmente en el Edén. Entonces, ubiquémonos en esto principalmente. O sea, el plan de Dios es que usted y yo estemos dominando, sojuzgando, pero no en el sentido de conquista, no en el sentido de que nosotros a veces pensamos, no, Fernando me domina a mí, entonces me pega, me hace hacer lo que yo no quiero. Eso no es el dominio que tenía visto Génesis. El dominio era administrar, gestionar, hacer que la creación funcionara. Y es importante lo que dijo Fernando. Muchas veces, como hijos de Dios, perdemos la visión, perdemos el concepto de para qué estamos. Y cerrando esta introducción, que es sustancialmente para ubicarnos en la cancha, yo hoy al mensaje le puse un título que es este: ¿llegar a fin de mes o no llegar? Esa es la pregunta o esa es la cuestión. Si usted alguna vez estudió Shakespeare y todo eso, ser o no ser, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá vamos a ver, ¿llegar a fin de mes o no llegar? Por favor, yo le voy a hacer un montón de preguntas. No levante la mano por dos cosas: porque no le vamos a prestar plata y porque no nos queremos enterar. Entonces, ¿llegan a fin de mes o no llegan a fin de mes? ¿Llegan bien? ¿Llegan ajustados? ¿Llegan holgados? Y vamos a ver que ni siquiera eso es importante. Pero vamos a ir compartiendo algunos principios para que vayamos, como dijo Fernando, siendo buenos administradores. Si usted se ubica en todos los pasajes que hay, el de las 10 minas, las minas que eran dinero, cuando el rey se va le da 10 a una, 5 al otro, una a una. ¿Qué tenían que hacer? Administrarlas y hacerlas rendir y traerles al Señor lo que le había dado más lo que habían obtenido, y era una rendición de cuentas. Este es un concepto que muchas veces a los cristianos nos cuesta. Nos creemos que Dios nos hizo tan libres, y es cierto que nos hizo libres del pecado, nos hizo libres de la maldad,
nos hizo libre de las ataduras, nos hizo libre de la enfermedad. Pero no nos hizo libre para que hagamos lo que se nos da la gana y de nada tengamos que rendir cuentas. Es más, la Biblia habla de un juicio, de un día donde vienen y te dicen: vení Fernandito, vení Daniel, vení, a ver, va para allá. Entonces, el concepto de administración lleva incluido la rendición de cuentas. Usted siempre que administra algo que no es suyo, va a tener que rendir cuenta. Y también Fernando, sin querer, me fue adelantando conceptos. ¿Qué dijo? Nada es nuestro, todo viene de Dios. Entonces, si nada es mío, tengo que tener muy en claro que tengo que rendir cuentas. No es lo que habitualmente estamos acostumbrados. Si usted tiene en su cabeza un concepto que de lo que gana le tiene que rendir cuenta a Dios, vaya nomás a su casa, porque este mensaje no tiene ningún sentido. Pero nos cuesta mucho entender, a ver, che, el sueldo es mío. Le voy a dar mi diezmo a Dios. El concepto es al revés. Le voy a dar de lo que Dios me dio, lo que pacté con Él. Separo la ofrenda, separo el diezmo. Entonces, en la medida que yo voy entendiendo estas cosas, y me paran algunos pasajes fuertes y decimos: no, Dios es el dueño de todas las cosas, Él es el dueño de la plata, del oro, Él puede hacer milagros, Él puede hacer maravillas. Y entonces vamos teniendo esos conceptos de que Dios nos da todo, y son reales, y son verdaderos, y tenemos que caminar en ellos, pero a la par tenemos que entender que todo eso yo voy a tener que rendir cuentas, yo lo tengo que administrar, yo tengo que entender para qué Dios me da las cosas y poder usarlas en lo que son sus propósitos. ¿No les pasa a veces, cuando ganamos 100 pesos, venimos y damos el diezmo de 10 fácil? Cuando ganamos 10.000, venimos y damos el diezmo de 1.000, porque hasta ahí es fácil. Cuando ganamos 100.000, nos ponemos a pensar: oh, 10.000 es mucho, para allá. Pero sí, el 10%. Ni te cuento si ganó 1 millón y tiene que ser para 100. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué? A ver, cuéntenme, porque si ustedes están libres de esto, díganme: Daniel, mirá, nosotros estamos... No, del millón, porque está bien, entiendo eso. No, si ustedes, en la medida que crecen económicamente, no empiezan a mirar el diezmo más como una carga que como un pacto. Empezamos a mirarlo más a Dios como si fuera la AFIP, que nos saca más del 10, pero no importa, dejemos esos temas para otro día. Y empezamos a sentir que nos cuesta. Entonces, es como que perdemos la visión, perdemos el enfoque. Es como que decimos: no, sí, los 100 me los da Dios, los 10.000 me los da Dios, los 100.000, la verdad que tengo que trabajar mucho, y el millón es porque soy Gardel. Vamos torciendo ese concepto, y es lo que nos empieza a hacer perder el enfoque. Ahora, ¿por qué no llegamos a fin de mes? Si Dios es el dueño de todas las cosas, soy su hijo, estoy puesto para sojuzgar, para dominar, Él me va a dar junto con Cristo todas las cosas. Entonces,
150 versículos. A lo mejor usted diga, Daniel vino, predicó y no abrió la Biblia. No importa. Todo lo que digamos va a estar lleno de versículos o de palabras o de principios bíblicos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no llego a fin de mes? ¿Por qué tengo que estar complicándome con las finanzas? Hay veces que es una cuestión circunstancial, es un tiempo, es un momento. Pero yo conozco gente que la corre de atrás toda la vida. Como yo ya tengo 60, vi un montón de gente, 61, ya me estoy sacando años. He visto gente que todos los días tiene que llamar al banco para ver cuánto tiene descubierto, para juntar la plata y salir corriendo antes de que cierre el banco para cubrir. ¿Y eso te puede pasar a veces? Sí. ¿Es pecado? No. Si hiciste una inversión y tenías que ahorrar, le podés haber errado en algún cálculo, si estás ampliando tu casa, si cambiaste el auto, si te compraste la bicicleta, si te compraste el monopatín a batería, ahora que están de moda. Entonces, puede ser, la pifiaste. Ahora, toda tu vida no es la posición que Dios quiere. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a revisar cómo nos manejamos. Y decimos, a ver, cuando no llego a fin de mes, la conclusión es una, entra menos de lo que sale y puede tener varias cuestiones. O sea, entra poco, entonces tendré que buscar de aumentar mis ingresos. Si tengo un trabajo, podré buscar alguna actividad extra para hacer que me permita arrimar algo más a casa. Si tengo un negocio, tal vez tengo que buscar algún otro rubro, alguna otra cosa que pueda incorporar en el negocio. El viernes fui a un negocio que toda la vida vivió de vender cosas de camping, recargar matafuegos, recargar las garrafitas de la soda, toda la vida. Cuando voy ahora, agregaron productos de limpieza, no sé si fraccionado o no, porque no le presté demasiada atención, pero me llamó la atención y los carteles más grandes no eran acá recargamos matafuego, porque hace 20 años que recargan matafuego, sino toda la cartelería estaba apuntada a esto nuevo que habían incorporado. Después cuando entro, vendían PCA también. Entonces me querían vender PCA, a otro lado. ¿Cuál es el punto? El tipo, los ingresos se le van bajando, ahora todos compran los sifones de PCA, ya Dragon no lo venden más, y entonces él entró en esa variante. Entonces digo, mira, qué bien o sea, va aprendiendo. Entonces, si nos parece que tenemos pocos ingresos, después vamos a hablar de los gastos, entonces tengo que buscar opciones. O hago horas extras en el trabajo, o me busco alguna actividad complementaria, o si tengo un negocio, busco algún otro rubro. Después voy a los gastos y digo, ¿en qué estoy gastando? No me levanten la mano. ¿Cuántos hacen presupuesto de ustedes para saber cómo llegan a fin de mes? ¿No? Díganme cuántos. Ahora vamos. ¿Es importante el presupuesto? La verdad, no te hace sumar más ingresos. ¿No es cierto? Vos saber lo que gastar no te arrima más plata. Entonces, me sirve para saber en qué gasto, me sirve para dar prioridades, me sirve para decir, bueno, primero pago esto, después pago esto, después pago esto, después pago esto. Bueno, no llego a fin de mes.
Entonces te sirve. Si vos venís de muchos años de correr la coneja y nunca alcanzarla, el presupuesto va a ser útil. El presupuesto te va a enseñar a priorizar. Te va a enseñar a analizar y decir, che, ¿tengo que comprar el agua en botellita de medio o tengo alternativas más económicas? Entonces, empezamos a analizar y podemos ir reduciendo los gastos. Otras veces el presupuesto nos sirve para decir, estoy fuera de control, Señor, ayúdame, o me salva vos o no me salva nadie, porque muchas veces también es útil el presupuesto para decir, ay Señor, no permitas que tu nombre sea avergonzado por mi culpa, por mi responsabilidad. Estoy fuera de control. Muchas veces sirve para eso. Porque hay ocasiones donde trastabillamos y terminamos en un lugar donde no podemos salir, donde nos llegan los embargos, nos empiezan a llegar los juicios y no le encontramos la vuelta. Entonces, ahora, ¿el presupuesto es espiritual? No. Es una herramienta de administración que le puede ser útil a ustedes en un determinado momento. Yo no enseño que usted toda la vida tiene que tener un presupuesto. Si usted más o menos acomodó el carro, puede vivir sin presupuesto. Ahora, claro, vamos al otro punto. Toda la gente que llega cómoda a fin de mes, ¿está bien espiritualmente? No. Usted puede llegar cómodo, o sea, hasta hace un rato le hablamos a los que no llegaban a fin de mes. Ahora le hablamos a los que llegan a fin de mes cómodos. Perfecto. Llega a fin de mes, no te falta, no te sobra, gloria a Dios. Ahora, ¿estás administrando de acuerdo a la voluntad de Dios lo que tenés? ¿Lo estás usando en lo que Dios espera? Recuerden siempre que Dios es el que te da, pero con propósito. Él no te da para que hagas lo que quieras. Recuerden, el administrador siempre tiene que rendir cuentas. Entonces, si sos de los que llegás bien, fíjate, revisá que estés usando lo que Dios te da en lo que Él tiene pensado, preparado y para el propósito para el cual te lo da. Poder empezar a entender, Señor, a ver, esta ganancia extra de este mes, a ver, me pagaron un premio, 5.000 pesos, a ver, ¿para qué es, papá? ¿Para qué? ¿Para qué me lo das? ¿Para usarlo en qué? ¿Para aplicarlo dónde? ¿Para hacer qué? Entonces empezamos a entender que ahí sí empiezo a vivir de acuerdo a lo que manifiesto, que todo viene de la mano de Dios, y si viene de la mano de Dios es para que lo aplique en lo que Dios quiere. Porque ese es el sentido. O sea, reconocer que todo viene de la mano de Dios está bien. Reconocer el principio de administración y de rendición de cuentas me lleva a la posición de decir, che, un día Dios me dice, Daniel, te mandé 5.000 ayer, ¿qué hiciste? Ay, justo pasé por tal negocio y me hacía falta algo y me lo compré. Ah, no, pero era para que lo ofrendara en tal lado. Ni me di cuenta, porque estaba desconectado, no estaba en comunión con Dios, no busqué dirección, no entiendo que todo viene de su mano. O sea, son las circunstancias con las que muchas veces nos vamos complicando. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque empezamos
a entender que la dirección de Dios o la guía del Espíritu Santo son importantes para definir. O sea, muchas veces usted tiene un dinero que lo recibe y usted siente, ¡toc! ¿Qué es lo que tiene que hacer? No me pregunte cómo es, no sé, acá. ¡Tac! Y usted siente que lo tiene que ofrendar. Y entonces empieza a luchar con ese sentimiento. Entonces, es empezar a entender que la dirección del Espíritu Santo es importante. No solamente ser buen administrador, no solamente ser cuidadoso, sino empezar a escuchar cómo Dios quiere guiarnos. No, este principio no es para solamente lo financiero o lo económico, este principio es para la vida cristiana. O sea, todas las cuestiones que definimos o que tenemos que caminar, las caminamos en comunión con Dios. Entonces, yo encontré 5 formas en las que Dios nos guía. Primero, la palabra de Dios, la autoridad de la Biblia. O sea, vamos a hablar de diezmo, pero si usted no entiende diezmo, bueno, ¿qué le voy a hacer? La Biblia lo dice. Segundo, la guía del Espíritu Santo, lo que yo le decía, esa impresión en su alma, en su espíritu, en su corazón, no es en la cabeza, es acá. No sé cómo explicarlo, no es acá, es acá, ¡tac! Y ese sentimiento, tenés que ayudar a tal persona, tenés que ir a visitar a tal persona, tenés que orar por esta persona, tenés que ofrendar, o sea, todas esas cuestiones que el Espíritu Santo nos guía. Otra cosa es el sentido común. O sea, a ver, el Señor me habla y me dice que tengo que construir una nave espacial. Está bien, pero entonces ahí tengo que empezar, bueno, a ver, Señor, empezar a darme las herramientas. Yo soy contador, puedo armar el presupuesto y nada más. Entonces, el sentido común es decir, a ver, ¿qué necesito cuando Dios me da un proyecto superlativo? Algo muy grande, es empezar a tener comunión, comunicación, dirección de Dios. Otra cosa es el consejo de los santos o de los hermanos. O sea, poder hablar con los hermanos que han pasado o que tienen más recorrido que nosotros y poder decirle, mira, estoy teniendo este problema, estoy teniendo un problema de que el mes pasado debía 100, este mes debo 150, el que viene voy a deber 300 y el otro 500. Todos más o menos escucharon lo que le pasó a Del Potro con la administración del papá, ¿no? Un tipo que toda la vida ganó muchísima plata y que hoy, no sé si será tan así o no, pero por lo menos perdió 30 millones de dólares, una cifra que no sé, yo no me la dibujo, o sea, creo que para todos es difícil. Pero claro, ¿qué hizo? Arrendó 9.000 hectáreas de campo, la sembró. Yo he tenido clientes que hacen trabajo de campo. Entonces, si usted hoy trabaja 100 hectáreas y le va mal, y la trabajó pidiendo plata, el año que viene tiene que hacer 200 para recuperar la del año pasado y salvarse el que viene. Pero si tiene la mala suerte que le tocó la niña y la no sé qué al año siguiente y pidió para trabajar 200 hectáreas y otra vez le fue mal, se le complica. Entonces, 9.000 hectáreas es una cifra astronómica de campo. Yo le estoy hablando de 100, estamos hablando de 9.000. Entonces, aparentemente, esas son algunas de las cuestiones en cómo uno no pasa por tener o no tener, porque la plata estaba, pero me la puedo quemar de una forma inverosímil, así, tac, en 2 en 3 años, de ser millonario y millonario en dólares, a nada. Entonces,
Dios nos va entrenando para que no nos pase esto. Dios nos va llevando gradualmente y nos va dando cosas y nos prueba. A ver, le voy a dar esto. A ver cómo reacciona, qué hace, cómo lo administra. Busca mi dirección. A ver, le di 10,000 pesos y ni se enteró que se los di y se los quemó y ni gracias Jesus dijo. Entonces, no sé si le voy a dar 100,000. Les tengo que enseñar que estos 10 se los di yo, tienen que darse cuenta, gracias Señor, ¿para qué Señor esto extra que vino? Ese es el principio del que administra y después del que rinde cuentas. Igual sí hay ocasiones donde Dios nos pide algo extraordinario. Hay veces que Dios nos dice, quiero esto. Dios a Abraham ni le pidió las vacas, ni las ovejas, ni nada. ¿Qué le dijo? Tu hijo. Abraham le pedía las vacas, las ovejas, se las daba todo. Ahora el hijo, si era el hijo de la promesa, era el que Dios le había dicho que mirara las estrellas. Entonces Dios te prueba para que la bendición de Él no ocupe el lugar de Él. Cuando Dios te pide algo extraordinario, tenés que estar dispuesto, porque Él ahí va a medir si realmente la bendición no está ocupando el lugar de Él. Muchas veces en la Biblia tenemos este sentido. Yo voy a hacer esto, pero no voy a dejar ni que te ayuden ni que nada, para que no te creas que lo que creciste o la bendición que tuviste o la victoria que tuviste o la conquista que llevaste adelante, la hiciste por tus fuerzas. Sino que lo que yo quiero es que entienda que por mi obrar, dice Dios, por mi acción, por mi intervención, por mi bendición, por lo que yo represento en tu vida y te aporto y te alcanzo día tras día, es que lograste estar en el lugar que estás hoy. Y cuando crecemos en este funcionamiento, logramos entender que Dios no tiene límites, que cuando yo le voy dando algo, Él lo toma, lo potencia y me lo devuelve. ¿Se acuerdan Job? 0. Es el compendio del fundido, Job. ¿Fundido? No fundido, reventado diría yo. Porque no le quedaron bienes, no le quedaron hijos, nada. Pero cuando estás en el lugar de Dios, cuando entendés que Dios es el que controla la cosa, te restituye, te restaura, te da el doble de lo que tenías, porque Él puede darte todo. A nosotros nos cuesta entender que dejar algo o soltar algo o entregar algo sea una pérdida o sea una carga. Dios tiene todo. Entonces Él te puede dar una botella de agua, te puede dar la fábrica de botellas de agua, te puede dar la vertiente del agua. Y depende de nuestra posición, depende de nuestra fe, depende de cómo estamos en comunión con Él,
de que vayamos creciendo. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 minas que mencioné? A mí siempre me pareció medio injusto que al cuidadoso el Señor cuando vuelve lo castigue y le saca. Yo, bueno, le hubiera dicho, che, flaco, andá, el año que viene al debate, invertir. No, se lo sacó. Porque en la vida espiritual, el no administrar bien, como el guardar de más o estar preocupado, afanado o afanosos por los bienes, es pecado. Si gastás de más, si gastás de más en cosas que Dios no te está mandando a gastar, o gastás de menos preocupado por lo que te va a pasar mañana, estás fuera de la voluntad de Dios, en cualquiera de las dos cosas. Mi generación, venimos más de los abuelos italianos, por lo menos en mi caso, que vinieron de afuera, entonces era siempre tengo que guardar, siempre tengo que guardar, siempre tengo que guardar, siempre tengo que guardar. Después viene la generación de mis hijos, no tienen que guardar nada. ¿No? Claro, y yo estoy ahí en el medio, a veces guardo, a veces pero sí es importante entender que la administración y la rendición de cuenta mía va a ser delante de Dios. Ahora, ustedes ven que yo voy intentando ir de lo espiritual a lo práctico. Daniel no llegó, y no sé por qué no llegó, no me doy cuenta por qué no llegó, no encuentro por qué no llegó. Alguna vez me pasó que se redujeron mis ingresos de una forma importante y dije, esto es espiritual. Entonces hice 3 días de ayuno y después me senté con el presupuesto y dije, Señor, anoté todo lo que gastaba, me di cuenta que había un montón de cosas que no hacían falta, las eliminé, después me puse a orar, dije, Señor, ahora guíame cómo esto engancha con esto, porque si ganás 100, administrás 100 y aplicás 100, y si mañana pasa a ganar 50 y tenías 100 aplicados, hay que ajustar. Entonces, si usted tiene problemas de saber dónde está la plata, como decimos a veces, agarre un cuadernito, vaya anotando todos los días lo que paga, lo que gasta, y ahí va a poder analizar, y ahí aún va a poder orar, y ahí va a poder pedirle dirección al Señor, y ahí va a poder tomar una actitud espiritual con una herramienta que es de gestión, que se usa en cualquier empresa, en cualquier lugar, pero con un enfoque espiritual. O sea, no es el presupuesto, es lo que me permite sanear mi finanza. No. La oración, pedirle dirección al Señor, pedirle sabiduría, pero con la guía. Después a lo mejor el otro día te sorprende y te aumentan 30% el sueldo, que es lo que justo te falta. Ahora con la inflación es todo un lío que distorsiona mucho, entonces los sueldos van a salto, digamos así, aumentan 10, aumentan 15, aumentan nada, entonces 3 meses vos empezás ganando 100 pesos y al tercer mes no llega, y entonces al mes tercero te pega un salto y otra vez más o menos acomodaste el carro, pero la rueda de atrás va más rápido que la de adelante, y entonces siempre va con el auto que se te va de cola porque la rueda de atrás va más rápido. Entonces es importante, si a usted le cuesta administrar, el presupuesto le va a ayudar, pero no le va a resolver el problema, lo va a ayudar a encontrar
errores, lo va a ayudar a resolver cómo salir de ahí. Y como siempre digo, el presupuesto más importante es el que me permite darme cuenta que estoy desfasado y que tengo que empezar a ser más espiritual en la administración. Es el que me dice, che, a ver, estás paveando con la plata que recibí. No estás buscando la guía de Dios, no estás buscando dirección. Entonces, por eso, no lo haga con un sentido administrativo, hágalo con un sentido espiritual. Anote y después dígale, Señor, a ver, ¿es todo esto lo que yo necesito? O acá me estoy descuidando, no estoy gestionando bien, no estoy administrando bien. Dame sabiduría, papá, dame gracia, enséñame a ver tu mano en mi vida, y de esa forma podemos ir corrigiendo. Otra cosa que es importante es conocer las motivaciones. O sea, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué gasto en algo? ¿Por qué cambio el auto? ¿Por qué compro la bicicleta nueva? ¿Por qué me voy de vacaciones? ¿Por qué me compro ropa? ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo interior que hace que haga eso? A ver, si tengo todo el pantalón roto, gastado, está bien. Pero si tengo 5 pantalones, ¿por qué compro 10? ¿No? Y encontré una frase que me gustó. El deseo de aprobación de los demás puede llevarnos a gastar dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, para impresionar a personas que ni siquiera conocemos. Esto no es un versículo bíblico, pero está bueno. El deseo de aprobación de los demás, o sea que muchas veces la motivación es querer que el que está enfrente diga, oh, mirá qué lindo saco que tiene Daniel. Entonces fui y me gasté 70.000 pesos en el saco. No sé lo que vale un saco, hace muchísimo que no lo compro. Capaz que barato 70.000. Pero me parece que no, que es caro. Entonces, si yo quiero que Fernando me apruebe, eso me puede llevar a gastar dinero que no tengo para comprar cosas que no necesito, porque un saco, si hay de 70, puede haber de 30, y a lo mejor quedo bien vestido igual y puedo venir a predicar y ustedes dicen qué pintón que está Daniel igual, para impresionar a personas que ni siquiera conocemos. O sea, la más de las veces, la gente que nos trata todos los días sabe cómo es Daniel. Entonces sabe si tiene margen para este saco, o se compró un saco que no lo puede pagar, o que lo tengo que sacar en 36 cuotas, con ahora 36, pagando el 60% de recargo financiero. Entonces, en general, es para impresionar a los que no nos conocen. Según 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, o sea, cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, cuando estoy enfocado en que lo que hago, la pavada, o sea, para mí no hay cosa más rutinaria que comer o beber. No hay más rutinario que eso, no se me ocurre. O sea, o como un churrasco, o como un puré, o como una ensalada pocas veces, tomo agua, o tomo gaseosa, o tomo vino. Bueno, cualquiera de esas cosas que hacemos, y todas las otras, porque dice todo, háganlo para la gloria de Dios. Entonces, qué importante, cuando hago la dieta, la hago para la gloria de Dios. Cuando me como el asado suculento, lo hago para la gloria de Dios. Y no me dice que coma poco, que coma mucho, que coma sano, o vegano, o qué. No. Lo que me dice es que siempre entienda que todo lo que hago, todo lo que tengo, todo lo que disfruto, todo lo que muevo, está la mano de Dios atrás de eso. Un concepto que yo ya lo tenía incluido, pero que siempre Fernando, cuando charlamos, remarca. Dice, Daniel, si el proyecto es de Dios, Él se tiene
que hacer cargo de darme lo que necesito. Y esa es una tranquilidad para nuestras vidas. O sea, si realmente tengo certeza que Dios me dice, anda a tal lado y hace tal cosa, me va a dar lo necesario para poder moverme, para poder llegar, para poder hacer lo que tengo que hacer y para poder volver. Siempre digo, hoy, generalmente nosotros, si nos dicen anda a predicar a China, lo primero que hacemos es abrimos una cuenta y empezamos a juntar plata para comprar el pasaje. Yo haría eso, no sé, a lo mejor ustedes no. Yo siempre, mira, si Dios dijo que vaya a la China, ¿va a ir por aerolínea China o te agarra el avión de Felipe, el de los evangelios, te saca de acá y te puso en China? O sea, muchas veces estamos limitados a ver la forma de Dios con principios humanos o con soluciones humanas. Si Dios me quiere realmente llevar a predicar a China, tiene dos opciones. Un montón de opciones. Pero vayamos a dos. Viene un hermano y me dice, toma hermano, mire, sentí que le tenía que regalar este pasaje a China. Listo, perfecto. O me levanta en el espíritu y me lleva a China. Estemos abiertos a las dos cosas. Cuando Dios nos pone un plan o un proyecto en nuestras vidas, no nos encerremos a que todo es, me tiene que dar la plata, me tiene que dar el auto, me tiene que dar la nafta, me tiene que dar la comida, me tiene que dar el hotel. Empecemos a abrir nuestra mente a la provisión de Dios, a lo que Dios tiene, a lo que Él nos puede dar. Lógico, yo si voy a un aeropuerto y quiero pasar los controles, hacer el check-in sin boleto, me van a meter preso. Ahora, esa es mi limitación. Dios no está limitado a eso. Él se mueve como Él quiere y cuando Él quiere. Y si ya en la época de Mateo, estamos hablando del año 50, 60, no sé, por ahí, ya lo agarró a Felipe y lo llevó a un camino y lo dejó ahí, le hizo predicar a un etíope y después lo trajo. ¿Por qué no lo podría hacer hoy? Y porque los aviones son más tangibles. Cuando Pedro estaba entrando al templo y está el cojo ahí en la puerta, Pedro, ¿qué le dice? No tengo plata ni oro. La mayoría de nosotros dice, oh, pobre Fernando, no tengo plata ni oro, y se va. Y el cojo quedaba ahí. Ahora, ¿qué es lo importante de Pedro? La segunda puerta. No se concentró en lo que no tenía, porque eso te inhabilita, eso te ata, eso te cohíbe, te frustra. Cualquiera de nosotros diría, y plata y oro no tengo, y sí, listo, no tengo, chao. No, lo que tengo te doy. Entonces, Dios siempre te va a pedir que des lo que tenés. A veces te dice que te esfuerces, a veces te pide más, un poquito más de lo que tenés, a veces te vacía la bolsita donde vos tenías los ahorros y te dice quiero todo, pum, vas, saca todo y lo pones. Pero siempre Él va a retribuir tu acción de entrega. Nunca había nadie que haya dicho, mira, tenía 10.000 pesos ahorrados, eran para tal cosa, y el Señor empecé a orar y sentí que los tenía que dar y hablé con mi esposa y sintió lo mismo. Y después
el Señor te colgó y te dijo, bueno, listo, ya está, chao, embromate. No, Dios siempre va a retribuirte, siempre va a devolverte, siempre va a darte lo que vos diste multiplicado. Siempre es multiplicado. Así era la situación de Abraham. Dios le pide todo para después le dice, bueno, ya está, ya ahora entendí que vos tenés como prioridad al Dios proveedor y no a la provisión. Listo, ahora sacalo, yo te proveo el cordero y ahora tengo un pacto con vos. Y quiero, así rápidamente, pasar por ofrenda y diezmo, porque si hablamos de administración, hablamos de finanzas, hablamos de prosperidad, y no entendemos ofrenda, y no entendemos diezmo, no hay base, no hay fundamento para poder construir. O sea, como explicó Fernando hoy, la ofrenda es de lo que Dios me dio, de la bendición que tuve, de la provisión, semanalmente, nos dice la Biblia, o sea, se ve que eran como nosotros, una vez por semana, iban a la iglesia, semanalmente separás y lo traes. No más que eso, no te pide grandes esfuerzos, ni te dice cuánto, ni si tiene que ser mucho, poco. Es más, se acuerdan que Jesús cuando estaba mirando después de esta vida puso más que todo esto, por más que nominalmente no parezca, porque ella dio todo lo que tenía. Ahora, cuando hablamos de ofrendas y diezmo, tenemos que salir del concepto de obligación. Si ustedes tienen amigos fuera de la iglesia, en el trabajo, en la calle, ¿cuál es el primer problema que tienen ellos con nosotros? Ustedes le sacan el 10% en la iglesia. Porque nos saca así, dicen, a ustedes le sacan el 10% en la iglesia. A mí me lo han dicho infinidad de veces. O me dicen, como tu pastor que se queda con el 10%. Entonces, nosotros a la gente después le explicamos, pero entendámoslo primero nosotros, porque el problema es que entendemos nosotros. El diezmo no es un impuesto, no es un seguro, no es el pago de la jubilación para que cuando lleguemos a viejito nos devuelvan algo. Eso es fe, pagar la caja de jubilación y creer que vamos a cobrar la jubilación. Eso sí es fe. Porque la verdad, entonces, ahora cuando le tenemos que dar a Dios, nos ponemos complicados. Entonces, no es ni la caja de jubilación, ni el seguro, ni la obra social, que si no la pago no me atienden. Nada de eso son las ofrendas y los diezmos. La ofrenda y diezmo es entender que hago un pacto con Dios. Yo resuelvo, yo decido separar y darle a Dios lo que entiendo que es parte de lo que Él me da. Entonces, esa es mi determinación. Eso es lo que yo voluntariamente ejecuto. Entonces, tenemos que empezar a entender esto. O sea, separo ofrenda, separo diezmo y soy fiel. Es el principio de administrar, es el principio de decir, che, en algún punto tengo que anotar o saber o hacer un numerito de cuánto gano. Y entonces ahí vamos. Si usted tiene un ingreso fijo, es fácil, usted cobra 40.000 pesos por mes de sueldo, 10%, 4, viene y lo pone. Cuando ya tiene un negocio,
ya es más complicado y hay un montón de circunstancias que no lo quiero marear, pero usted va a tener que poder determinar la ganancia que tiene y no la venta, porque el diezmo, depende del margen que usted tenga, lo puede pagar sobre la venta, lo puede pagar sobre la ganancia. Si usted tiene un supermercado y el margen promedio es 3% y usted de todo lo que vende va a dar el 10%, no va a poder. Está como el cuento ese del tipo que compraba las escobas a 10 pesos, las vendía a 9 para hacer clientela. ¿Cuánto te dura eso? ¿No? Entonces, ¿y por qué la vende a 9 que si es menos de... No, para hacer clientela. No, la clientela, búsquele otro atractivo, búsquele otra forma de llegar, porque así las pierde la escoba y se queda sin escoba. Entonces, tome el concepto de si gana un sueldo, es fácil. Si tiene un ingreso fijo, es fácil. Si tiene un negocio, siéntese a pensar, a buscar dirección de Dios, Señor, a ver. Ahora, si después usted siembra un campo y cosecha al 100%, no es difícil dar el diezmo de la cosecha. Ahora, si usted tiene un negocio y tiene un margen acotado, va a tener que aprender a hacer los numeritos para poder diezmar. Y ni siquiera, ¿sabe qué? Creo que Dios esté muy preocupado por la cuenta. La verdad, si usted me pregunta a mí, creo que Dios no se preocupa. Nosotros a veces nos hacemos todo un rollo, vienen y me preguntan, hermano, ¿cómo hago tengo el negocio y vendo 100 pesos pero pago 20 de alquiler, 30 del empleado, 25 de impuestos y qué pongo el diezmo sobre esto, sobre lo otro? Yo creo que Dios primariamente mira el corazón, mira si lo reconocemos a Él o no, y si después nos equivocamos de buena fe en la forma de hacer la cuenta, Dios lo deja pasar. No es un Dios de castigo. Creo que ya lo dije acá, pero nunca vi que Dios diga a los que no diezmen le van a caer las 7 plagas del Apocalipsis más las de Egipto y no. No hay maldición para el que no diezma. Lo que pasa es que el que no entendió que Dios es el proveedor y el que no entendió que Dios espera los diezmos nuestros, se pierde bendiciones. Se pierde cosas que vienen como consecuencia de la obediencia, como consecuencia de reconocer a Dios como el proveedor de todo. Se las pierde como consecuencia de no entender que tiene que rendir cuenta, y creo que este es el concepto más importante que espero que le quede hoy, es ríndale cuenta a Dios de su dinero, porque no es suyo, es de Él. Yo siempre me he manejado, yo por ahí tengo que hacer un viaje. Voy, gasto, tengo que pedir tiquecito a todos lados donde voy, vuelvo, hago una tirita de máquina, pongo todos los tiquecitos, voy a tomar, esto es lo que gasté, a tomar, te lo devolvemos. Entonces, estoy acostumbrado a rendir cuenta. Yo ni voy ni gasto lo que se me da la gana, ni tiro los papelitos, o sea, lo puedo hacer eso y nadie me devuelve nada, entonces lo pagué yo. Entonces, entendamos el concepto de rendir cuenta. Decirle, Señor, esto es lo que hice con lo que vos me diste. Lo apliqué acá, lo apliqué allá. Cuando empezamos a rendir cuenta, vamos a empezar a tener dirección del Espíritu Santo. Dios nos va a empezar a hablar y nos va a decir, che, cuando le mostremos al Señor, mira, gasté en todo esto, Señor. Y vamos a decir, no, ve, esto lo podría corregir, esto lo podría achicar, esto acá me quedé corto. Dios va a empezar a moverse espiritualmente en nuestras vidas y vamos a empezar
a caminar en una mejor comunicación con Dios y vamos a tener más bendición cada día. Y finalmente quiero volver a la introducción, que es el Salmo 8. Para que recordemos en qué posición estamos. Para que recordemos, yo voy a leer la NBI. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Entonces, enfatizo esto. Lo hiciste poco menos que Dios, lo coronaste de gloria y de honra, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, toda la creación. Ese es el lugar que usted y yo tenemos, pues usted me dice, no, pero eso era la creación, ese era el Adán antes de Génesis 3, antes de caer, ¿no? Jesucristo es el segundo Adán y a través de él nosotros podemos vivir con todas las bendiciones y todo lo que Dios había pensado para el primer Adán, lo podemos cumplir en nuestras vidas. Estar en nosotros, humillarnos, buscar la dirección de Dios, la guía de Dios. En las cuestiones financieras, en lo económico, en lo espiritual, en todo lo que hacemos. Pero esta noche pongamos énfasis en que todas esas cosas siguen siendo de Dios y Él las pone en nuestras manos para que las administremos. ¿Oramos? Padre, te damos gloria, honra, Señor. Gracias porque entendemos y vemos que tú nos has elegido para establecer tu voluntad, para establecer tu reino, para que tu mano de poder se mueva en la tierra, para que tu bendición pueda fluir, para que tú puedas moverte entre los necesitados, tú puedas alcanzar a aquellos que no te conocen, nosotros podamos ser aquellos que acercamos y bendecimos a las personas necesitadas. Papá, danos sabiduría, danos luz, danos claridad, para que podamos caminar, Señor, para que la gente pueda ver que somos tus bendecidos, que puedan reconocernos como personas que tienen tu mano sobre sus vidas, que tu mano de poder, tu mano de gracia, tu unción, tu fortaleza, tu provisión están sobre nosotros, tu sanidad se mueve en medio nuestro, que podemos ser felices y podemos llenarnos de tu presencia y podemos hablar a otros y tocar a otros y bendecirlos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.